Eran tiempos de ideología comunista, de debates entre el anticomunismo y los comunistas. Eso sucedía en Estados Unidos, en Europa, en todos lados. Entonces, en ese contexto estaba esta propuesta. Por lo tanto, se llega a empezar a debilitar el apoyo para las misiones. Pero era tan importante las misiones culturales que incluso, fíjense, dijeron, como apoyo a las misiones culturales vamos a abrir normales rurales, como apoyo al trabajo de las misiones culturales. Y a lo largo del tiempo ustedes han visto, ¿no?, toda la fuerza que pudieron tener las normales en general como instituciones más permanentes y las misiones culturales como instituciones que enfrentan un poco más de inestabilidad, ¿no?, que les ha tocado eso. Pero luego en el 42 se diversifican las misiones culturales rurales. Hubo un grupo de misiones culturales rurales, otras que eran especiales para obreros, las urbanas y las cinematográficas. Yo encontré esa categoría de misiones culturales cinematográficas que con el cine llegaban a la Ciudad de México y a las ciudades, con incluso cine hecho ya por el gobierno, promoviendo sus propios proyectos a través del cine. Y las misiones de capacitación docente, esas siempre se quedaron, las que enseñaban pequeñas industrias, las que ayudaban a terminar la primaria, a los maestros rurales. Estamos hablando que en el 44, por decreto presidencial, se vincula a las misiones culturales a la campaña nacional contra el analfabetismo, porque resulta que seguía habiendo analfabetismo. Decíamos, bueno, ¿cuándo va a terminar?, ¿no? Ya había bajado, pero todavía había más del 40% de analfabetas y decían, pues tenemos que enfatizar todavía más los esfuerzos, y nuevamente las misiones culturales eran vistas como la posibilidad de resolver un problema nacional. Las misiones culturales han contribuido a eso, tengámoslo muy claro. En el 51, que Jaime Torres Bodet, ya ven que él fue secretario de Educación un buen tiempo del siglo XX y luego fue director general de la UNESCO y funda el CREFAL. En el 51, que es el Centro Regional de Educación Fundamental para la América Latina. La educación rural, entonces, para la UNESCO, que empezaba la UNESCO después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se crearon estos organismos que hacían recomendaciones para la paz y el desarrollo de los pueblos, como la ONU, y ahí aparece UNESCO como un organismo de la ONU especializado en educación. Y fíjense, tuvimos a un secretario de Educación que dirigió la UNESCO. ¿Y saben por qué? Por el prestigio del modelo de la educación rural mexicana, que era internacionalmente reconocido como una alternativa mundial para promover el desarrollo de la educación rural en los países donde nunca había llegado todavía la educación. Y las misiones culturales eran realmente el modelo a seguir en ese momento por todo el mundo. Gabriela Mistral, que viajaba por todo el mundo, difundía y siempre era una propagandista, por decirlo así, del modelo de educación rural. Vasconcelos, siendo secretario, se fue a todo el continente en la parte sur a hablar del modelo de educación rural y de las misiones culturales. Desde ese momento lo empezaron a llamar el maestro de América por toda esta propuesta que se hacía en México, y el modelo de misiones culturales fue inspirador para Chile, para Argentina, para Brasil, incluso algunos intentos en algunas partes de España también. Pero ahorita les voy a mostrar de qué se trataba el nuevo modelo. Ya no se hablaba del modelo de educación rural para el mundo, sino el modelo se llamaba la educación fundamental.
y ahí en primer lugar colocaba aprender cómo acompañar la economía de las comunidades, es decir, el tema de la pobreza, el tema de generar fuentes de trabajo. En segundo lugar, la educación para el hogar, todo lo que tiene que ver con la higiene, la nutrición, los cuidados que son la base de la vida en las familias, ¿no? ¿Cómo mejorar eso? En tercero, la educación para la salud, teatro y recreación y los conocimientos básicos. Es decir, en la educación fundamental que proponía la UNESCO para todo el mundo, lo recupera de la educación rural y siempre está pensándose en el arte, no solo en alfabetización, sino se piensa en un modelo que incluye muchas más cosas. Así que en 1947 las misiones culturales fueron incorporadas a la Dirección General de Alfabetización y Educación Extraescolar y se les reconoce como impulsoras de mejora integral de la comunidad. Pero ya no tienen la misma fuerza, son incorporadas, ya no tenían una dirección propia, ¿sí? En el 58 las misiones debían tener 8 miembros, había 60 misiones culturales rurales, 14 misiones motorizadas, había una misión médica que era totalmente médica y 3 misiones cinematográficas. Vean cómo va cambiando el número en el 58. En el 69 había 110 misiones culturales en todo el país que trabajaban también creando salas populares de lectura, de las cuales había 141 y eran fijas y también móviles las misiones y también las salas de lectura, había móviles, salas móviles y 40 centros de educación de adultos en el 69. En 1970, la UNESCO otorgó el premio Nadeja Krúpskaya a las misiones culturales por su servicio a la educación. No sé si lo sabían, pero esto fue en 1970 que le reconocen a México el logro valiosísimo de haber mantenido sus misiones culturales activas, trabajando en la mejora educativa e integral de las familias del campo. Por eso se le da ese premio internacional en 1970. No encontré una foto del premio porque se las quería mostrar, pero ahí la voy a seguir buscando. Ahora les voy a presentar fotos. Aquí está la primera directora de misiones culturales, que es Elena Torres, una maestra entregada a la educación y que les platiqué que empezó con los desayunos escolares. Aquí pueden ver a los misioneros de 1927, que son las fotos que me encontré. Y por supuesto aquí, por ejemplo, les muestro la misión, justamente, aquí pueden ver, aquí en la foto le pongo una flechita azul a donde está el jefe de la misión. Por ejemplo, aquí está Rubén Martí, que era el profesor de pequeñas industrias, y el señor profesor Primitivo Álvarez, jefe de la misión, a donde está la flechita. De izquierda a derecha arriba está Ramón Miranda, profesor de cultura física, la señorita Julia Ruiz Sánchez, la trabajadora social, que son las primeras que hubo en todo el país. No existía esa profesión, eran ellas las primeras y las iban a estudiar a Estados Unidos. Estados Unidos era donde aprendían el trabajo social. Y ahorita les voy a presentar a Vesta Sturges, que era una trabajadora social misionera que estaba promoviendo la enseñanza del trabajo social en las misiones culturales. Esta es la que fue a Nayarit en 1927. Ahí pueden ver
al ingeniero agrónomo Marcelino Murrieta, que era el de Agricultura, a la señorita Evangelina Quesada, que aquí daba declamación, al señor Alberto Muñoz Ledo, que está arriba, muy joven, que es el maestro de educación física, y a la señora, que era la señora de Martínez Garza, que era trabajadora social, y donde está la flechita es el jefe de la misión, Fortino López, y el profesor de pequeñas industrias, que era Luis Suberza. Aquí están las otras misiones de 1927. Pueden ver ahí que era Javier Uranga, el jefe de la misión. La señorita es la trabajadora social Veste Sturges. Veste Sturges era de las primeras trabajadoras sociales. Aquí pueden verla siempre bien alegre, muy en otra actitud Vesta, ¿no? Andaba en México y tocaba la guitarra, bailaba, o sea, ahí en las misiones ese pequeño grupo, entre más flexible para ayudarse entre sí, ¿no es cierto? Eso lo sigue funcionando. Bueno, ahí están las misiones y ya ven cómo cada misión tiene a una trabajadora social, ¿no es cierto? Y eso implicaba que si había en aquel periodo tan segregado en términos de género, la presencia de una trabajadora social implicaba que iba a haber enseñanzas para las mujeres de las comunidades. Aquí vemos, por ejemplo, en esta foto está esta trabajadora social, que era la señora Viuda de Peralta, una viuda, que también era la encargada de las actividades. Y en esta está también, no he encontrado mucha información de ella, pero está como trabajadora social Judith Manuino. Esta es realmente una foto histórica de grandes personajes, diría yo, porque de izquierda a derecha van a ver a Samuel Pérez, que fue profesor de pequeñas industrias. Todavía han de encontrar por ahí entre las historias de los misioneros todo el trabajo del señor Samuel Pérez. La señorita Raquel Portugal, la que está arriba, una misionera muy entregada y que fue a muchísimas partes del país. Raquel Portugal trabajaba mucho con las mujeres, les enseñaba a hacer ropa de bebé, les enseñaba cómo arreglar su casa. Tenían la propuesta de levantar los metates y de levantar los fogones del piso, porque en muchas comunidades en la casita, en la cocinita, pues no tenían fogón, sino lo que tenían eran 3 piedras. Y entonces las maestras les enseñaron a hacer, pues sí, hacer la estufita, hacer el fogón, a hacer una base para poner ¿cómo se llama? El metate, porque decían, ¿cómo el metate en el piso? Incluso decían, hay que levantar a las mujeres, también decían, como parte de levantarlas era levantar la cocina, de hacerla de otra forma, enseñarles a filtrar el agua, enseñarles higiene de los bebés, a mejorar la alimentación de los bebés, porque dice Raquel Portugal, encontrábamos que les daban pulque a los bebés o que les daban taquitos cuando todavía los niños no tenían ni dientes, ya les daban comida con picante y luego estaban enfermos los bebés, en fin. En sus informes van narrando todo lo que encuentran y cómo enfrentaban esos desafíos. Quiero hablarles especialmente de esta jefa de misión, que es Elisa Acuña Rossetti. Elisa Acuña Rossetti, además de que fue una luchadora que estuvo presa durante la Revolución por formar clubes liberales antirreeleccionistas, Elisa Acuña después está como maestra misionera. Y justamente como ya conocían su trayectoria y su trabajo revolucionario, la ponen como jefa de esta misión.
Y esta misión fue muy exitosa por lo que aparece en los informes de la propia Secretaría. Aquí vemos al profesor Albino de Agricultura y arriba al maestro Camacho Arce, que daba educación física. Ellos estuvieron trabajando en Zacatecas, en Aguascalientes y en San Luis Potosí. Justamente uno de mis estudiantes hizo su tesis sobre las misiones culturales en San Luis y descubrió y amplió muchísima información sobre el trabajo de Elisa Acuña Rossetti. Sabemos mucho por eso. Y esto es lo que dicen en sus informes. Por ejemplo, la primera misión que llegó acá en 1927, ya les presenté al personal, estuvo primero en Sinaloa y luego de Sinaloa se venían a Sonora y luego de Sonora se iban a Baja California. Y bueno, miren lo que vamos a encontrar. La que llegó aquí empezó en Álamos. Y en Álamos nos muestran la foto donde se hospedaron, dicen, se quedaron en esta casa. Se ve impresionante, o sea, no los recibían muy bien, es lo que yo entiendo. Y allá en esa parte es donde se hizo el instituto. Aquí vemos la estudiantina que hicieron los maestros del instituto de Álamos. Y también aquí preparaban útiles escolares. ¿Cómo se imaginan eso de hacer útiles escolares? Y la música, pues en todos lugares tenían música. Entonces, cada misión, dice Alfonso Favila, era una escuela ambulante y su tarea era para el mejoramiento profesional de los maestros rurales, pero también tenían todas que realizar tareas industriales en estas pequeñas industrias, tareas agrícolas y ganaderas, analizar la economía rural y mejorarla, mejorar la vida doméstica rural, así como hacer mucha propaganda de higiene en un periodo en que había paludismo, epidemias de viruela, de sarampión, que podían acabar con familias completas en aquel tiempo. Entonces, esta era la estructura mínima de una misión cultural. Un jefe de misión que también tenía que dar las clases pedagógicas. Un profesor de agricultura, y fíjense, a mí me sorprendió lo organizado de sus programas. Tenía que enseñar hortaliza para comer, jardinería para la estética y jardines para el pueblo, huerto de frutales y cultivos generales. Así iba el programa, yo lo revisé muy claramente. El profesor de educación física tenía, además de que enseñarles a trazar la cancha de básquet, de vóley, de lo que fueran a jugar, y enseñaba gimnasia en grupo, ¿no? Gimnasia grupal, juegos. La Secretaría reconoció que era fundamental promover el juego al aire libre, porque decían, no saben jugar los niños. Y todos esos juegos que ahora decimos que se perdieron porque ahora juegan videojuegos, ¿verdad? Como, pues sí, la rueda de San Miguel y todo esto, fíjense, era un trabajo deliberadamente preparado por la Secretaría de Educación Pública. Si ustedes recuerdan, hay un juego del caballito blanco, sácame de aquí, algo así, que cantaban en aquella época. Es de un poema de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, sus pequeños poemas los musicalizaban y los hacían para juegos. Y gimnasia, juegos y deportes. Y también la trabajadora social le tocaba promover la vacuna, porque igual como ahora mucha gente no se quería vacunar, no entendía la importancia de las vacunas a nivel social, y todo lo de enfermería, cuidados, puericultura dirigida a la atención de bebés y economía doméstica. Era lo que trabajaba la trabajadora social. Y luego vienen los maestros de especialidades, ¿no? A veces había misiones que tenían un maestro de albañilería, de carpintería, de
conservas, en fin. Creo que este concepto todavía se maneja de algún modo, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno, miren las cosas que hacían cuando terminaban. Hacían esta fiesta donde mostraban, bueno, aquí formaron la Cruz Roja. Eso lo hacía la trabajadora social, enseñándoles cómo cuidar heridas, cómo impulsar la vacuna, muchas cosas que enseñaban a las niñas. Aquí vemos una dramatización que presentó la Misión Cultural de 1927, después de una conferencia que se llama Los Amigos de la Niña Mexicana. Este es el baile holandés, que es uno de los números de los festivales públicos. Ellas hacían los trajes. Ahora nosotros nos gustaría, nos lo imaginamos, ¿no? ¿Qué sería eso de bailar el holandés? No lo conocemos ahora. Fíjense que luego en los archivos nos encontramos partituras musicales cuando abrimos las cajas de información, y a veces quisiera uno manejar ese lenguaje para poder tararear, recordar y entender la música. Pero yo creo que ya habrá investigadores que sí le sepan eso. Y aquí está el minué, que lo bailaban al aire libre, ¿no? O sea, las misiones compartían en el espacio totalmente. Por eso Fabila decía, son escuelas sin muros, cuyos límites están marcados por las comunidades de un distrito y sus habitantes. Pero incluso ya ven que luego les llegan de otros municipios, no sé si les sigue pasando, que llegan a aprender música o algo, aunque no le toque a su municipio, llegan. Bueno, entonces eran escuelas sin muros que hacen estos talleres y entran a los hogares, y que sobre todo se acercan a ellas los que necesitan ese saber, ¿no es cierto? Porque si alguien no lo necesita, pues no se acerca, ¿no? Entonces dice, el propósito que persiguen no es crear profesionales ni trabajadores expertos, sino ciudadanos capaces de mejorar las condiciones de vida en sus hogares y en la sociedad. Aquí vemos a los maestros de primaria aprendiendo pláticas de técnicas de la enseñanza. Todas las maestras de pelo corto, ¿sí se dan cuenta? Aquí ven la Cruz Roja Infantil, que tenían su botiquín comunitario, y esas niñas ya sabían, ¿no?, que si alguien se raspaba una rodilla en la escuela, pues iban con las niñas y tenían su botiquín. Aquí es donde les digo que están todas muy elegantes para trabajar la agricultura, pero era el día de la foto, ¿no? Por ahí veo mujeres con medias de seda, todas con tacones, bueno, pero les están enseñando cómo se empieza una parcela. Acá, con señoras de la comunidad, están en la conservación de frutos. En la curtiduría, con los maestros, todos los maestros aprendían. Y aquí está el informe de cuántos atendieron. Lo que llama la atención, fíjense, es la generosidad de las misiones, que no solo trabajaban en este lugar con maestros del Estado, maestros federales, maestros rurales, maestros incluso urbanos, sino también maestros de escuelas particulares. Iban a tomar las clases para que vean el éxito que tenían las misiones. También iban los inspectores escolares a aprender, no solo los maestros, sino también las autoridades. Y aquí nuevamente se ve cómo cuando hay maestra, cuando hay trabajadora social, el número de mujeres que colabora con la misión se eleva muchísimo, ¿no? Eso vamos encontrando. Pero también del público, ¿no?, se acercan los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, y en todo momento aparecen en las fotos como pues los maestros están haciendo comunidad. Por eso no sería raro que al poco tiempo ya se querían sindicalizar. Aquí los misioneros fueron de verdad, en todos los lugares que iban les hablaban de derechos a los campesinos, por supuesto a los maestros rurales les ayudaban también a entender la necesidad de sindicalizarse.
Por eso se crearon esas primeras asociaciones sindicales con los misioneros. La otra fue en Magdalena de Quino. Aquí están el comité de recepción. Había un comité de recepción para la misión cultural. Yo creo que ahora ya no se acostumbra, ¿verdad? Pero sí llegan a recibirlos cuando van por primera vez. Sí, hay comisión de recepción. Ok, entonces yo estoy aprendiendo de ustedes. Miren, esta era la comisión de recepción en Magdalena. Y hacían excursiones, que fíjense que la excursión le tocaba al maestro explicar. Entonces el maestro primero tenía que ir a estudiar. El primero que hacía el recorrido en el territorio era el misionero, porque luego organizaba la excursión y les iba explicando de las plantas, les explicaba lo que podía de lo que investigaba en el paisaje. Aquí están en la clase de pequeñas industrias. Aquí ven al maestro Martí, el de blanco que está acá, que era el maestro de la clase enseñando a otros maestros. Y acá es donde prepararon tinta y goma. También hacían goma para pegar los cuadernos. Aquí vemos nuevamente los maestros y maestras en la clase de técnicas de enseñanza. Acá es un festival deportivo. Toda la gente va a ver el festival deportivo. Aquí vemos tejiendo a las maestras, ¿no?, en telares pequeños. Acá haciendo cosas de economía doméstica.